Con el afán de resolver las situaciones clínicas que puedan poner en peligro la vida de los pacientes, desde hace décadas los científicos han avanzado en el conocimiento y desarrollo de sistemas externos para la estimulación eléctrica del corazón. El principio universal de todos estos sistemas, conocidos como marcapasos, consiste en la liberación de un estímulo eléctrico dirigido al corazón, el cual produce la despolarización del órgano, gracias a la cual tiene lugar la contracción cardíaca. Pero, ¿por qué algunas personas necesitan un marcapasos? Después de implantado, ¿es para toda la vida? ¿Qué limitaciones implica para el paciente? En esta emisión de Mitos de la Salud, dialogaremos sobre marcapasos con Vivian García y una voz autorizada de la cardiología en Cuba. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Mitos de la Salud, este programa donde se dan la mano mente y corazón. Ya está presentado nuestro tema, vamos a hablar sobre marcapasos y para esclarecer las no pocas interrogantes que siempre preparamos en nuestro programa Mitos de la Salud, contamos con una de las voces autorizadas precisamente en la implantación de marcapasos. Le doy las gracias, las buenas tardes y la bienvenida al doctor Reiber Jesús, que está con nosotros hoy en el programa, cardiólogo como le decía en nuestro espacio, y especialista Reiber Jesús Domínguez Pérez, y especialista en la implantación de marcapasos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Estoy casi convencida que muchas personas agradecen ahora mismo verlo en pantalla. ¿Cuántos años lleva usted dedicado a la cardiología, doctor Reiber? 20 años a la cardiología. Bueno, yo creo que la primera pregunta se impone. Cuando uno le dicen un marcapasos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se entiende por marcapasos? Bueno, marcapasos es un sistema artificial que, como se decía en la introducción, es capaz de generar estímulos eléctricos que suplen esa función natural que ha perdido, que pierden determinadas personas. Y entonces consiste en una computadora pequeña, muy potente, que tiene su propia batería. Todo esto se cubre con titanio, y esta parte que estoy hablando se conoce como generador. Y además del generador están los cables que se llevan hasta el corazón, y cuando están en el lugar apropiado, bueno, ahí se dejan, se conectan al generador y el generador se deja bajo la piel. ¿Qué causas provocan que una persona necesite un marcapaso? Los marcapasos se diseñaron originalmente para tratar problemas en los cuales la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de latidos que se producen en un minuto, se reduce de forma importante. La frecuencia cardíaca normal es hasta 60 latidos por minuto, y estamos hablando de personas que por diferentes motivos, como bloqueos cardíacos, le baja la frecuencia a 30, 40 y hasta menos, y quizás hasta 0. Entonces, esos marcapasos son los primeros marcapasos que se diseñaron, y pudiéramos llamarlos como marcapasos convencionales. Hay otras personas que están en el extremo contrario. Son personas que sufren taquicardia, es decir, frecuencia cardíaca no más de 100, que es lo que se considera como taquicardia, sino mucho más rápido. Y esa frecuencia cardíaca tan rápida de una taquicardia ventricular los puede matar. Hay personas incluso que sufren paros cardíacos, salen de esta taquicardia y después se aplican estos marcapasos que se llaman desfibriladores. Eso que usted ve, que vemos todo, que bueno, yo lo veo porque lo veo, quiero decir, en la televisión, en las series, las películas, se ve que le hacen así, ¡pap! Eso los marcapasos hacen, estos tipos de marcapasos desfibriladores hacen eso mismo, de forma automática. Y hay personas que tienen debilitado el músculo cardíaco, y para ese músculo cardíaco debilitado, entonces hay que recoordinar la contracción del corazón, que en vez de ocurrir de una manera desordenada, ocurre de una manera ordenada, y esos marcapasos se llaman resincronizadores. Es decir, las personas se les planta marcapasos porque tienen frecuencias cardíacas bajas, porque tienen arritmias ventriculares o porque tienen insuficiencia cardíaca. Esos son los tres tipos principales de implantación de marcapasos. Y estos son los tres tipos principales de marcapasos, y las razones, por supuesto, de por qué se implantan los marcapasos. ¿Y se puede implantar un marcapaso en cualquier edad, doctor Reiber? Sí, claro. Sí, ¿A un niño, por ejemplo? Sí, y hay hasta recién nacidos que se le implanta marcapasos. No es común, pero puede darse el caso, y el otro extremo también, porque nosotros le hemos implantado marcapasos a personas hasta de más de 100 años. Y yo tengo, o sea, en la consulta yo
Yo veo pacientes que, porque le hemos implantado el marcapaso y después le damos el seguimiento, de más 104, 105 años. Doctor Reiber, una vez que está implantado el marcapaso, ¿ya es para toda la vida? Sí, pero también existen los marcapasos que se llaman transitorios. Esto, usted por ejemplo tiene una situación de que la frecuencia cardíaca le baja mucho, esto sucede con cierta frecuencia, o sea, ocurre, ¿no? En un determinado por ciento de los pacientes que se infartan, la frecuencia baja mucho y esa frecuencia que baja mucho usted tiene que restablecerla para tratar al paciente, le pone un marcapaso que se llama transitorio y cuando el problema está resuelto, bueno, pues el marcapaso se retira. Pero el marcapaso de los que hablé anteriormente, que son problemas definitivos que tienen las personas, una vez que se implanta el marcapaso, ya el marcapaso es para toda la vida. Para toda la vida. Bueno, hoy vamos a dialogar, vamos a seguir dialogando. Muy interesante esta explicación para introducir el tema de la implantación de marcapasos. Yo le invito a que nos llame, estamos en vivo, tenemos el teléfono 2445-3447, ahí debe salir en cámara. Y bueno, si usted lo desea, puede llamarnos directamente para hacerle una pregunta al doctor Reiber. Hay muchos mitos, muchas creencias. La persona que tiene marcapaso tiene que tener cuidado con las descargas eléctricas, no puede hablar por teléfono celular, no puede viajar incluso, pero de todo eso vamos a hablar en nuestro programa. Pero hay uno que hemos escogido, el marcapaso, una seria limitación para la vida. ¿Esto será cierto, falso, un mito o una realidad? Ya está lista nuestra colega Bexy Segura Oro desde Exteriores. Buenas tardes, Bexy. Sí, muchas gracias. El saludo para ti, Vivian, y por supuesto para todo nuestro equipo allá en el estudio. ¿Tienes idea de cómo es que se implanta un marcapasos? Bueno, mira, ahora en este mismo momento, hace 2 meses, le implantaron un marcapaso al esposo mío, que tuvo 3 isquemia transitoria, y entonces le pusieron un marcapaso y está bien. Bueno, yo sé que se hace una operación, se le coloca el marcapaso ahí que cada cierto tiempo, 5 años, 10 años, se recarga, ¿no? Digo yo, se recarga, no sé. Según he oído decir que el marcapaso, bueno, aumenta el nivel de vida en muchos seres humanos. Sé lo que es un marcapaso, pero no sé cómo hacerlo. Sí he escuchado de personas que se lo han puesto, pero no tengo idea de cómo se pone. ¿Usted cree que puede existir complicaciones a la hora de realizar este procedimiento? Bueno, yo me imagino que sí, porque es un aditamento que el organismo no está acostumbrado a procesar y se lo van a implantar. Sí, debe surgir alguna complicación porque puede llegar a pararse el corazón por determinado tiempo que no puede morir la persona. Devuelvo la señal a estudios. Interesante, ¿verdad? Las opiniones, doctor. Usted las va a esclarecer en la medida de sus explicaciones. Yo lo primero que quisiera preguntarle a continuación es relacionado con el tema de la cirugía. ¿Qué tipo de cirugía ustedes realizan para implantar un marcapaso? Bueno, lo primero es que hay que buscar un acceso hasta el corazón. Y ese acceso hasta el corazón para pasar el catéter es un cable. Es un cable como vemos cualquier cable, lo que sucede es que la cubierta de este cable es de un material especial compatible para permanecer como un implante permanente adentro del cuerpo, de la sangre misma. Entonces, y también resistir ese proceso de latir y latir y latir millones de veces. Es un artificio muy bien diseñado. Bueno, pues lo primero que uno busca es la vena. La vena se busca por lo general aquí, en el sulco deltopectoral. El deltoide, el hombro, el pecho, aquí se busca la vena. Si no encontramos esa vena, porque no nos resulta útil, entonces podemos buscar otras venas, que es la vena subclavia aquí debajo de la clavícula o la vena yugular por el cuello. Se pasan esos cables, uno los está viendo en un equipo que se llama fluoroscopio, un equipo de rayos X, lo lleva hasta el lugar que la persona necesita, tener su cable implantado para que funcione el marcapaso, comprueba que todo funciona bien y entonces estos cables se conectan al generador
esa computadora que yo decía que tiene su batería y que está cubierta de titanio, que tiene aproximadamente este tamaño para los marcapasos convencionales. Si es un marcapaso desfibrilador es un poco más grande. Más grande. Y aquí en este lugar donde se hizo la incisión, se abre debajo de la piel y debajo de la piel se deja coloca el marcapaso y se cierra. Pero siempre va a ser así, o sea, siempre va a ser por debajo de la piel ahí. La mayoría de las veces. Hay algunos pacientes que muy poco. Por ejemplo, nosotros en el Hospital Lenin hemos implantado hasta la fecha, desde que esto se comenzó a hacer aquí en el año 79 por el profesor, el doctor Edel Popa, Edel Achataneray Popa, nuestro profesor de todos los cardiólogos de Holguín. En 6.000 implantaciones habrá quizás 60, un dato bastante preciso, que ha sido necesario hacerlo por cirugía. Una cirugía que cada día es menos invasiva y en la cual ese cable, ese electrodo, que es un poco diferente, se pone por encima del corazón. En vez de ir por dentro del corazón, se pone por encima. El primero se llama endocárdico, el quirúrgico se llama epicárdico. Y en fechas más recientes se están ya desarrollando marcapasos que no llevan cable. Es un marcapaso que... ¿De qué tamaño? Es que, bueno... Pequeñito. Chiquitico. Un cc, de tamaño que se deja adentro del corazón. Doctor, en las preguntas que estaba haciendo Levexi a nuestra población, hablaba de complicaciones. Estamos hablando de un corazón que está enfermo, un corazón que tiene problemas. ¿Pueden presentarse complicaciones a la hora de implantar un marcapaso? Claro. Las personas que hablaron, no por gusto, nuestro pueblo es un pueblo culto y tienen toda la razón. Y este tipo de complicaciones de las que se hablaron, por supuesto que pueden ocurrir, pero es que eso realmente no vale la pena pensarlo. Claro, son más los beneficios. Porque los beneficios son enormes. Estamos hablando de que 1% de las personas que tienen implantado un marcapaso, que pasa de la mitad, sin el marcapaso no vivirían. Entonces, el riesgo que se pueda correr en esta operación, si usted tiene una apendicitis, se tiene que operar. Y operarse de una apendicitis es un riesgo, porque es una infección que muchas veces es grave e implica muchísimos riesgos. La tasa de complicaciones en la implantación de un marcapaso son mucho más bajas que la de una apendicitis. ¿Y quién que tenga una apendicitis no se opera? Entonces, ¿quién que no tenga incluso parado su corazón y que ese problema se vaya a restituir y la persona pueda llevar una vida prácticamente normal, no va a resolverse con un marcapaso y no va a valer la pena correr el riesgo. ¿Y el paciente no siente nada? Una vez que nosotros nos implantan un marcapaso, que lo tenemos ahí, ¿no sentimos nada, no notamos nada, doctor? Bueno, usted opera a una persona y es lógico que después que la opera sienta algo, eso es normal, por supuesto, que le duela, que tenga algunas molestias, pero esas molestias en la mayoría de los casos no son un problema para las personas, porque se resuelven rápido. Y hay personas, por ejemplo, que en esta época de cambio de tiempo refieren que les molesta, porque en definitiva es un dispositivo metálico que tiene a la persona debajo de la piel, y es normal que alguna molestia pueda tener, pero vuelvo a lo mismo que dije anteriormente, vale la pena en sobremanera, porque la mayoría de estas personas de quien estamos hablando, de estas molestias pasajeras que puedan tener, no tendrían ninguna si no tuvieran el marcapaso. Entonces las molestias son muy pocas. Pero eso no se nota, es decir, eso está debajo de la piel, las personas insisten, eso no se nota. Ni se ven los cables. Y las personas, la inmensa mayoría se acostumbra y no tienen problema de ningún tipo. No. Y en sí, estamos hablando de que se transmiten impulsos eléctricos al corazón, pero esos impulsos eléctricos no se sienten. Eso es algo indoloro por completo. La persona se habitúa, incluso se siente mejor. ¿Cómo no? Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa en nuestra conversación. Es tiempo para la sección Lo que su médico le explicaría si tuviera tiempo. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué cuando nos sentimos tristes nos duele el corazón? La respuesta en los siguientes minutos. ¿Por qué decimos que nos duele el corazón cuando estamos tristes?
¿En cuántas ocasiones nos hemos sentido de esta manera y lo que tal vez no sepas es que es esta una condición médica reconocida como el síndrome del corazón roto? Las causas son variadas, desde un choque emocional estresante como la muerte de la pareja, un divorcio o separación, que generan una enorme cantidad de adrenalina, metanefrina y serotonina, causantes de una conmoción real en el corazón, similar a un ataque cardíaco. Los síntomas de la misma son similares, como decía, a los del síndrome coronario agudo, dolor en el pecho y falta de aliento, pero no deben confundirse. Estudios plantean que suele afectar mayoritariamente a las mujeres y especialmente a aquellas que están en la menopausia, aunque lo cierto es que nadie se libra de un corazón roto. Lo bueno de este síndrome es que tiene solución y aunque pueda padecer doloroso tanto física como emocionalmente, los síntomas desaparecen en unas pocas semanas. Todos sabemos que muchas veces las emociones pueden afectar a la salud física y esto se debe a que el dolor es la forma en que el cerebro responde a los problemas, ya sean físicos o emocionales, para intentar solucionarlos y recuperarnos lo antes posible. Sigo dialogando con el doctor Reiber, especialista en marcapasos en nuestro servicio de cardiología en nuestro territorio. Doctor, una vez implantado un marcapaso, ¿qué tiempo dura? Bueno, los marcapasos que estamos implantando en la actualidad duran más de 10 años. Pueden ser 12, 15, 18 años. Nosotros ya estamos recibiendo algunas llamadas 2445, 3447 y puede llamarnos. Esta llamada pregunta cómo saber si el marcapasos tiene problemas y si hay que reemplazarlo. ¿Qué ocurre? Bueno, tenemos la consulta de seguimiento y la consulta de seguimiento, en esa consulta de seguimiento se sabe lo que tienen o sea, cómo está funcionando el marcapaso, está funcionando el marcapaso a las personas. Esas consultas se llaman consultas de programación, porque hay una computadora que se llama programador, que con un aditamento logra la comunicación con el marcapaso colocándolo en la piel encima del marcapaso. Un proceso que no duele, que no causa ningún tipo de alteración a la persona. Entonces, usted sabe cómo está funcionando el marcapaso, puede cambiar los parámetros según la persona lo necesite, puede revisar registros que existen en el equipo de cosas que pueden haber acontecido al paciente, tomar conducta de tratamiento según lo que vea y por supuesto sabe con antelación suficiente cómo se encuentra el estado de la batería interna del marcapaso para cambiarlo en un momento oportuno y que no tenga consecuencias ninguna para la persona. O sea que la posibilidad de que a alguien se le agote la batería del marcapaso es prácticamente nula. Únicamente que la persona, y eso en la actualidad yo creo que eso no nos pasa con ningún paciente, deje de ir a la consulta. Sí, se abandone y tenga un marcapaso y pasen más de 10 años y nunca más ha vuelto a consulta. Sí, sí. Eso puede suceder. Sí, sí, pero es raro. Pero es raro. Bueno, es rarísimo. Hay muchas creencias, hay muchos mitos relacionados con el tema del marcapasos. Nosotros escogimos uno para desentrañarlo al final, pero hay otros que yo no puedo dejar de preguntarles, que siempre están relacionados con preocupaciones que tienen no solo los pacientes, sino también los familiares. Por ejemplo, una persona que tiene un marcapaso y su relación con las descargas eléctricas. ¿Es cierto que esto afecta el funcionamiento del marcapaso, doctor Reiber? En lo absoluto. En lo absoluto. Nosotros le damos todo por escrito a nuestros enfermos para que tengan información. Sin embargo, a pesar de que se da esta información, los mismos enfermos ya con marcapaso vuelven a preguntarnos cosas parecidas, que si se meten debajo de la cama o algo por el estilo, o se ponen almohadas, si truenan. No, eso no tiene nada que ver, en absoluto. Eso no afecta para nada la función del marcapaso. No. Y venga acá, y equipos electrodomésticos, por ejemplo, los famosos hornos microondas, las secadoras, las máquinas de afeitar eléctricas, las mantas eléctricas, dispositivos para dar masaje, nada de esto afecta la función del marcapaso. Nada. Ningún dispositivo electrodoméstico que funcione de manera adecuada causa ningún tipo de interferencia con el funcionamiento del marcapaso. Pero, pues usted me habló de manta eléctrica, es obvio que es un metal y usted no puede estar calentando, eso puede dañar, se calienta el metal y puede dañarle la piel y puede traer complicaciones.
y la mayoría de los marcapasos tienen sensores de movimiento, y esos sensores de movimiento lo que detectan son las vibraciones del cuerpo, de tal forma que si usted estimula con vibraciones cerca del marcapaso, entonces puede aumentar la frecuencia del marcapaso de una forma inapropiada, y eso no es conveniente. Tampoco afectan los telefax, las fotocopiadoras, las computadoras, las laptops, las tablets, nada de eso afecta el funcionamiento. Ni siquiera los celulares. Ni siquiera los celulares. Aunque la tecnología actual de los marcapasos está diseñada para que los celulares no afecten su funcionamiento. Pero de todas maneras, y eso sí se le recomienda a cada persona que se le implanta un marcapaso, el marcapaso debe de usarse en la oreja contraria donde usted lo tiene implantado. Si lo tiene implantado aquí, usa el marcapaso en esta oreja, y si lo tiene implantado aquí, entonces lo usa acá. Y el marcapaso, que es muy difícil que no ocurra de esa forma, si usted lo trae consigo, debe de encontrarse a una distancia superior a 30 centímetros del equipo. Siempre se... ¿Del celular? El equipo, sí, el equipo estoy hablando, me refiero del marcapaso. Del marcapaso debe de estar, si usted lo porta, a una distancia del celular superior a 30 centímetros. Otra de las dudas frecuentes que tienen nuestros televidentes, gracias, el coordinador sigue pasándonos llamadas, otra de las dudas frecuentes está relacionada con los viajes largos en avión, pasar por equipos de rayos X, también con el tema de hacerse una resonancia o una tomografía en el caso de que el paciente lo necesita. ¿Qué pasa en estos casos, doctor Redberg? Ningún problema. El problema de las presiones es, bueno, si usted buceara y tuviera una enfermedad del buzo y tuvieran que ponerle una cámara hiperbárica, eso es un problema. Pero eso estamos hablando de cosas excepcionales. El viaje en avión no tiene problema, o sea, la cabina presurizada de un avión no tiene ningún tipo de impacto sobre el marcapaso. Eso no causa ningún problema. Los controles en las tiendas y en los aeropuertos, los controles de rayos X, magnéticos que hay, los de rayos X no tienen ningún tipo de problema, porque de hecho los marcapasos se implantan mirando con un equipo de rayos X. La tomografía tampoco, son rayos X, eso no tienen impedimento, no significan impedimento de ninguna índole. Pero los controles magnéticos las personas los pueden atravesar rápido. Esos detectores de metales. Exacto. Y sí, pero por regla general en los aeropuertos lo que acostumbran es hacer el chequeo con el dispositivo manual. ¿Me preguntaste? Sí, le preguntaba por los viajes, la resonancia sí es un problema. Aunque en fecha más reciente ya se están desarrollando equipos con los cuales se puede hacer resonancia, pero el marcapaso habitual que implantamos no se debe de realizar resonancias. Eso sí es un impedimento, la resonancia magnética. Nos quedan, doctor, según los televidentes, los equipos de soldadura, los martillos estos eléctricos de vibraciones fuertes, taladros. No, porque eso es algo que se le advierte a la persona. La persona con marcapaso no debe someterse, como hablábamos ahora mismo de la resonancia magnética, no debe someterse a campos electromagnéticos fuertes. Campos electromagnéticos fuertes no puede someterse, y la soldadura eléctrica puede generar campos magnéticos fuertes, por tanto no es recomendable que la persona que tiene un marcapaso se someta realice soldadura eléctrica. Esas advertencias de qué tipo de campos electromagnéticos debe de evitar la persona se les aclara a quienes se le implantan marcapasos, y no significan problemas, porque esos campos electromagnéticos potentes de lo que estamos hablando, es raro que la persona se exponga en su vida habitual a ellos. Otra de las llamadas, la exposición a radares, antenas de televisión, eso sí. No, que eso no. Eso no. Pero que precisamente que es muy difícil que una persona vaya a donde anda un radar o aquí mismo al equipo que transmite en este lugar. Yo creo que ¿usted ha estado alguna vez cerca del transmisor? No, jamás. Pues imagínese usted, si usted que trabaja aquí adentro no ha estado, es bastante difícil que ande aquí. Pero si es un trabajador de una torre, por ejemplo, y le implantan un marcapaso. No, porque eso lo sabe, porque nosotros se lo decimos. Pero no puede entonces estar, no puede. Cerca, no, claro. No, porque los campos electromagnéticos potentes pueden interferir con el funcionamiento del marcapaso. Bueno, dice aquí, felicidades para usted, doctor, de parte de su paciente Gladys en el municipio Banes. Mire, yo sabía que muchas personas iban a agradecer su presencia en el programa. Otra persona dice que si puede tener una vida sexual normal con la implantación de un marcapaso. Sí.
Marcapaso resuelve un gran número de problemas, y uno de los problemas, porque yo estoy hablando de personas que sin un marcapaso no vivirían, y hay personas, por ejemplo, que ya son mayores y que quizás hay cosas que por ley natural esas funciones pueden perderse, pero hay personas que es todo lo contrario, y el marcapaso lo que permite es distinto, permite una recuperación funcional para que este ser humano pueda llevar una vida lo más saludable posible, y que muchas personas sin el marcapaso no les resultaría. A pesar de todo eso que usted nos ha explicado, hay personas, pacientes, familiares, que cuando nos dicen hay que ponerte un marcapaso, no hay que ser realista, o sea, nos invade el temor, nos invade el pánico, y muchas personas, amén, de toda esa explicación que ustedes ofrecen, pensamos que es una seria limitación para la vida. ¿Esto es cierto, falso, un mito o una realidad, doctor Reyber? Falso. Bueno, una falsedad. ¿Por qué? A ver. Porque los marcapasos, los problemas, las dificultades que le puede causar a una persona son muy pocas, y las pocas que le causa, la persona rápidamente se adapta a ellas, y es tanto el beneficio que recibe cuando alguien el médico entiende que necesita un marcapaso, que no son limitantes, al contrario, todo es beneficio. ¿Usted prefiere, o sea, cualquier persona prefiere que le implanten un marcapaso antes de que se complique hacer un paro y morir? Antes de no tener un marcapaso, es muy preferible tener un marcapaso cuando el médico entiende que esta persona necesita un marcapaso, porque el marcapaso puede evitar que usted muera, el marcapaso puede mejorar mucho su estado de salud, el marcapaso puede permitir que yo use medicamentos que de otra manera no podría, y esos medicamentos le pueden permitir a usted vivir mejor o sencillamente no morir. Es demasiado los beneficios que se obtienen con un marcapaso. Una última pregunta, porque ya nos hicieron la seña. ¿Una persona con marcapaso puede levantar el brazo, o sea, el lugar donde tenga implantado el marcapaso, puede levantar el brazo para peinarse? Sin problema ninguno, excepto durante los primeros 10 días. De los 10 días de implantado el marcapaso, no se debe levantar el brazo. No, y eso se lo decimos a nuestros pacientes. La verdad que el tema rebasa nuestro tiempo televisivo una vez más. Ha sido un placer tenerlo, doctor Reyber, en nuestro programa, y con esta excelente explicación que usted nos ha dado en torno a la implantación de marcapasos, la reanimación de muchos de ellos, así como se dice, cuando usted lo va a reanimar el marcapaso. Es reprogramar. Reprogramar el marcapaso, yo creo que es otro programa de mitos de la salud. Puede ser. Ha sido un gusto, que tenga una excelente tarde, y como siempre en la despedida un adelanto de lo que estaremos compartiendo en próximas emisiones. Hasta entonces, buenas tardes. Próximamente este espacio estará dialogando sobre la prevención de la violencia de género en niñas y niños. Anótelo en su agenda, la violencia de género en próximas emisiones de Mitos de la Salud. Un programa donde se dan la mano mente y corazón.